Vea pues, la mañana del 6 de noviembre del año 1985, Bogotá despertó con un hecho que no solo fue una escena de violencia, sino un espejo cruel de la debilidad institucional de nuestro país. Un comando del M-19, alrededor de 35 combatientes según diversas investigaciones, se tomó el Palacio de Justicia con la pretensión de escenificar un juicio público contra el presidente de entonces y denunciar la corrupción del aparato del Estado. El asalto terminó en una retoma militar que dejó una estela de muerte, desapariciones y muchas preguntas aún sin resolver. El balance humano sigue siendo dramático. Alrededor de 98 personas fallecieron entre magistrados, militares, civiles y guerrilleros, y al menos 11 personas desaparecieron. Además, la mitad de la sala constitucional murieron en el ataque y la operación militar subsecuente. Desde el primer minuto, este episodio estuvo atravesado por intereses cruzados, puesto que había una lectura que hoy es central en muchas investigaciones y testimonios, la del financiamiento y el interés del narcotráfico, y en particular del cartel de Medellín. Testimonios y peritajes han sostenido que Pablo Escobar aportó recursos importantes para la operación y en varias versiones se menciona incluso un aporte cercano a los 2 millones de dólares en esa época, con el objetivo, según la hipótesis más difundida, de destruir procesos, expedientes y pruebas que lo vinculan con la extradición y la red de corrupción que lo estaba protegiendo en ese momento. Esa supuesta financiación transforma el asalto en algo más que una acción guerrillera. Lo vuelve un acto en el que confluyeron guerrilla, narcotráfico y actores políticos con intereses propios. La conducta del gobierno de Belisario Betancur y la actuación castrense añadieron otra capa de controversia. La retoma fue ejecutada por el ejército y dejó evidenciada el uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y la desaparición de detenidos. Años después, instituciones nacionales y organizaciones de derechos humanos documentaron deficiencias en la cadena de mando, omisiones y actuaciones que obstaculizaron la verdad y la justicia para las víctimas. La Comisión de la Verdad y otros informes oficiales han señalado la necesidad de asentar responsabilidades tanto por acción como por omisión en el Estado. Esa forma de gobernanza donde se prioriza el control militar y se normalizan alianzas oscuras debilitó la confianza ciudadana y dejó la sensación de impunidad que aún hoy pesa sobre la memoria colectiva de nuestra nación. Y es que pensar en la alianza entre el M-19 y el cartel de Medellín exige romper el relato simple de el buen guerrillero o el malo narco. El M-19 se presentaba como una insurgencia populista que denunciaba la corrupción y clamaba por justicia social. Sin embargo, la decisión de protagonizar una acción que, según muchas versiones, tuvo financiamiento del narcotráfico, revela cómo la brújula política puede perderse cuando los fines se mezclan con recursos sucios, como recursos provenientes del narcotráfico. Esa confluencia no solo dañó la causa política que el M-19 decía representar, sino que legitimó prácticas delictivas como método, enseñanzas que el narcotráfico propagó a muchos de nuestros jóvenes y que han servido en distintos grados para corroer tejido social y procesos democráticos en las décadas siguientes. Las relaciones entre narcotráfico y política no fueron un fenómeno aislado solo de ese año de 1985. La década fue un tiempo en que estructuras públicas y privadas muchas veces dialogaron con mafias por conveniencia, miedo o corrupción. Eso se tradujo en leyes, acuerdos y prácticas que dificultaron la investigación plena, incluida la ocultación o destrucción de pruebas en sedes judiciales, y en episodios como desapariciones forzadas y ejecuciones que todavía generan procesos judiciales y reclamos de verdad y reparación. El daño institucional es muy profundo. Cuando la justicia es atacada desde dentro y desde fuera, con violencia, sobornos, amenazas, la democracia pierde capacidad de autorreparación. Eso es lo que le ha sucedido a la democracia de nuestro país. Entonces, ¿por qué esto sigue importando hoy? ¿Por qué la toma del Palacio de Justicia dejó lecciones amargas?
Primero, la fragilidad del Estado para proteger a sus instituciones frente a la confluencia de intereses armados y criminales. Segundo, la normalización de la violencia política como herramienta de resolución de conflictos. Tercero, la impunidad prolongada que alimenta desconfianza y revanchas. Y cuarto, el daño simbólico, porque asesinar o desaparecer magistrados es un ataque directo al poder judicial y por ende a la garantía de derechos de toda la ciudadanía. Además, las prácticas y redes que se consolidaron en esos años abrieron caminos para que el narcotráfico siguiera influyendo en política local y nacional en formas menos visibles pero igualmente dañinas. Entonces, no es solo un relato histórico. Hay consecuencias concretas en la vida de las personas, en la vida de la gente. Familias que nunca obtuvieron verdad ni reparación, procesos judiciales que se ralentizaron o se perdieron, hubo un precedente en el uso de las fuerzas militares en contextos civiles y generaciones que crecieron con la percepción de que el poder se negocia en despachos, en clandestinidad o con plata. Esa pérdida de confianza tiene efectos en la participación política, en la legitimidad del Estado y en la posibilidad real de construir paz. Si queremos que no se repita, debemos exigir memoria con responsabilidad, investigación seria y juzgamiento cuando haya pruebas, pero también reformas institucionales claras que protejan a los jueces, tribunales y ciudadanos de injerencias criminales. La toma del Palacio de Justicia fue mucho más que un choque armado. Fue la crónica de una corrupción que cruzó ideologías, una tragedia humana que mostró la colisión entre guerrilla, narcotráfico y Estado y una deuda de verdad que Colombia todavía está pagando. Entender quiénes actuaron, por qué y con qué recursos, incluyendo el papel que jugó el Cártel de Medellín, por supuesto, es clave para no repetir ese ciclo. Es que no se trata de revivir rencores, sino de pedir claridad, justicia, garantías para que las instituciones no vuelvan a ser objeto de alianzas que desangran nuestra democracia, que han destruido nuestro país, que han afectado los sueños de muchas personas que quieren un mejor país para todos.